acompaña esta noche el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. El ministro Mañalich, cuando lo invitamos, nos propuso un ejercicio que nosotros accedimos porque nos parece interesante hacer desde el punto de vista si se quiere, ilustrativo, de lo que muchas personas se van a enfrentar. Nos ofreció hacer un examen de anticuerpos, el famoso IgG e IgM, aquí en estudio ahora. Ministro, explíquenos de qué se trata esto que vamos a hacer ahora, cuánto tarda el resultado, etcétera. En el curso de la enfermedad, cuando uno toma contacto con alguien que está contagiando, que está eliminando el virus, normalmente se demora en desarrollar los síntomas entre 3 y 4 días. En ese momento es cuando el examen de PCR consiste en introducir una tórula, un algodoncito en las fosas nasales y extraer una secreción que contiene el virus. Este examen de polimerasa en cadena, PCR, es el examen que permite decir esta persona que está con estos síntomas o que ha estado en contacto con alguien con síntomas, en realidad está cursando una infección por coronavirus. ¿Por qué? Porque tiene el coronavirus en sus secreciones pulmonares, bronquiales. El PCR es para los que tienen coronavirus activo. Activo. Perfecto. Lo que vamos a hacer hoy día es otra cosa. Claro, una vez que pasan los días, normalmente este PCR se negativiza. O sea, una persona que está infectada con PCR positivo, se le repite el PCR 10 días después y lo más probable es que salga negativo porque el virus ya no existe. Ya las defensas se las arreglaron. Pero en la medida en que pasan los días, las personas empiezan a elaborar defensas, anticuerpos. Nosotros tenemos una respuesta inespecífica, inflamatoria, calor, fiebre, qué sé yo, glóbulos blancos que van ahí, y después se crea una respuesta muy específica, que es, y perdón que use este ejemplo tan antiguo, es que el virus, que es el coronavirus, tiene unas patitas que se ensartan en la célula y de allí se meten y entonces el organismo que ha aprendido con millones de años, los organismos vivos dicen, ¿sabes qué más? Yo voy a fabricar un enchufe hembra, en el sentido de lograr que estos anticuerpos... Los neutraliza. Entonces, cuando el virus trata, no puede. Y no saca información. Y no puede apoyarse en la célula, porque eso es fundamental. Tener un receptor en la célula, que en realidad los virus han mutado y son muy específicos, para una vez anclado ahí, meterse dentro de la célula. Entonces, pasados los días, las personas empiezan a desarrollar defensas, anticuerpos, estos enchufes hembra, para neutralizar esto. Y fabrican muy rápidamente uno que se llama inmunoglobulina G, que es una proteína más pequeña, y un tanque, ¿no es cierto?, que es IgM, que es de la respuesta aguda, infecciosa. Esa es la primera. Esa es la primera que produce una defensa efectiva a la infección y después cae. Y por último queda esta inmunoglobulina G de memoria, que es la que uno quiere cuando uno se vacuna de algo. Los tiempos son PCR para los que tienen activo. Después el cuerpo empieza a producir anticuerpos, la primera que produce es la IgM. M es la potente, la fuerte, es cuando sale el primer choque contra el virus del cuerpo, y luego cuando va pasando el IgG, para los que lo tuvieron ya hace más tiempo. Claro, que queda como una memoria. No sabemos cuánto dura todavía, porque llevamos 4 meses de enfermedad, y cuánta inmunidad produce. Pero IgG es el mecanismo fundamental por el cual cuando uno se vacuna de algo, ¿no es cierto?, papera, fabrica estos anticuerpos y quedan ahí para siempre, defendiéndolo de un nuevo ataque de papera. Bueno, usted vino acompañado de una persona que es especialista, la enfermera jefa del Hospital del Carmen de Maipú. Cristina, por favor, a ver si nos acompaña. Cristina Soto nos va a ayudar. Muchas gracias. Ministro, hola Cristina, ¿cómo está usted? Hola. Ahí va a poner una sillita para que... Por mientras, ministro, quiero que me cuente una cosa. Si yo generé anticuerpos, ¿por cuánto tiempo estos anticuerpos duran? Hay anticuerpos que duran para toda una vida, hay anticuerpos que son de más corta memoria. Gracias, Cristina. Normalmente los anticuerpos hay que seguirlos en el tiempo para saber. Y aquí, como decía antes, tenemos una enfermedad que ha tenido 4 meses y sabemos que la mayoría de la gente mantiene un nivel adecuado de anticuerpos una vez que ha tenido una infección. Mientras más intensa la infección, más altos los anticuerpos. Pero, pregunta, ¿durará 1 año? ¿Durará 2 años? No lo sabemos. Y es por eso, ¿no es cierto?, que tenemos que tener mucha cautela para decir, mire, si usted tiene, Matías, un anticuerpo IgG, hay 2 cosas indudables. Primero, usted tuvo la infección. Y en segundo lugar, esta infección probablemente ocurrió hace más de 15 días. Y por lo tanto no tiene enfermedad ahora y podemos seguir conversando. Y no estoy, entonces... No necesita ni cuarentena ni nada. Y
lo que le produce primero a usted una tranquilidad. Ah, yo ya pasé por esto. Estoy completamente defendido de un nuevo ataque. Es altamente probable por los próximos 3 meses al menos. Ya. Pero aventurarse a decir más que eso no es prudente. Deje que Cristina haga su procedimiento, que no le quiero mentir que me pone algo, estoy un poco distraído de lo que usted me explica. Pero ministro. sigamos conversando. No, ministro, Sí, no se espéreme un preocupe. segundito porque me van a pinchar y esto no es menor. Nosotros culturalmente... Así que, Cristina, usted me explica, por favor, de qué se trata. Sí, bueno, primero tomar algunas consideraciones. Sí. Este test se asimila mucho al test rápido del VIH, Ya. donde vamos a tomar una pequeña muestra de sangre capilar en un dedito y luego vamos a aplicar un reactivo y ahí el dispositivo va a leer Perfecto. la presencia de los anticuerpos. Cristina, ¿cuánto tarda en hacerse este examen? 1 minutito, 2 minutos será, ¿no? ¿Sí? El pinchazo es muy El rápido, pinchazo, ¿ya? como una Ojalá, glicemia, sí. sí. Y la lectura completa del dispositivo toma aproximadamente unos 10 minutos. En 10 minutos más yo voy a saber si tuve coronavirus. No si tengo, que es súper claro eso, no si tengo. Porque yo, Salvo- Pudiera ser. nunca tuve síntomas, no tengo... Nunca me he Salvo hecho que PCR. tengas una respuesta IgM muy alta y IgG casi ausente, lo que querría decir que estás Que lo tuve hace con una poco. infección reciente. Y por reciente quiero decir menos de 14 días. Ah, mire este. Ya. Eh, Ministro, disculpe, no lo puedo atender en este momento. Yo lo único que te quiero decir a la pasada es que Ahí sí, ya me pincharon, ahora te sí podemos hablar. si la sangre que sale es roja y no azul, no te decepciones. No, si lo mío es muy Es rápido. propio de usted todos los sabe. seres humanos. Exactamente, dele usted nomás, ahí me están pinchando. Podemos mostrar ahí, es un pinchacito muy menor, no sé si se alcanza a ver en la cámara, y usted está ahí con un... Tome. Ya, ya, eso fue. Presiónese ahí, no Eso fue más fue. que eso. No me desmayé, ministro, que es lo importante. Vamos a Ayer aplicar. empezamos a hacer, hicimos ya en el Carmen, en la unidad de tratamiento intensivo, en distintas partes del hospital. Ayer partimos en el hospital de Chillán, que tuvo un brote de epidemia, para preguntarnos, bueno, la gente que no se enfermó del personal, ¿cómo está parada frente a esta situación, siendo que ellos atendieron pacientes? Permanentemente. ¿Habrá habido casos que pasaron sin diagnóstico? Y es bueno que lo sepan, que tuvieron la enfermedad, que estén más tranquilos, etcétera. Cristina, esto va a tardar 10 minutos más. Sí. Si quiere, si usted le acomoda... No, comentarle básicamente que este tipo de pruebas tiene algunas particularidades. Como primera cosa, no sustituye la toma de la PCR para el diagnóstico de la infección por COVID propiamente tal. Segundo, tiene una desventaja y es que se positiviza 5 días después de iniciado el cuadro infeccioso. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que una persona se haya contagiado recientemente, se toma este examen y si está dentro de ese periodo de ventana puede resultar ser un falso negativo. Y con ello generar una falsa tranquilidad y una sensación... Muy peligroso. Eso sería muy peligroso, exacto. por Por lo tanto, es súper importante tener eso en consideración. Si quiere, esperamos estos 10 minutos. Yo hago otras preguntas de interés nacional al ministro, más allá de lo que sucede en este caso, que lo que intentamos hacer es hacer pedagogía, porque esto entiendo que es una campaña que el gobierno va a intentar masificar en la sociedad civil. ¿No es así, ministro? De hecho, hay muchas empresas, por ejemplo, las empresas mineras que ya están haciendo esto sistemáticamente, que tienen a sus trabajadores cerca de las minas y lo que hacen, ¿no es cierto?, es pedirles máxima protección y hacer los testeos una vez a la semana para precisamente detectar la evolución de la potencial infección dentro de sus trabajadores, porque esa es una industria crítica. Exactamente. En tan poco tiempo, ¿se vislumbra algo de cómo es el comportamiento de la ciudadanía frente a esta cuarentena o todavía no? En la cuarentena... En la del viernes en la noche hasta... Yo creo que la experiencia país, donde hemos hecho cuarentena estricta, más o menos se está reproduciendo en Santiago, en que, para redondear, el 90% de la gente ha tenido un buen espíritu de colaboración, un buen comienzo, en una medida que es durísima, durísima, durísima. Ayer recorrimos la ciudad en helicóptero con el ministro Espina y efectivamente se veía vacío. Se veía más vacío. La mayoría de las ferias, que es un lugar muy peligroso, había controles de entrada, o sea, lo veíamos de lejos, como está instituido, ¿no? Que Se lo mostramos hoy día. dejen personas fuera y vayan entrando de a poco para que no se produzca una concentración, porque aquí esta infección se produce por el contacto de una persona que tiene la infección con otra. Claro, se puede quedar un rato en un papel, en una mesa, pero lo esencial es el contacto El persona más a persona. importante. Fundación Ciencia y Vida publicó un estudio en los últimos días donde decía, y esto con modelos matemáticos, que decía que
¿Es tan ineficiente, más o menos, una cuarentena de 7 días como una de 30 días o una indefinida? Y que la que es casi perfecta, o la más eficiente, es la de 14 días. Usted habrá visto ese estudio. Es para aplanar los pics, es para tener menos contagio. Estamos claros que esta cuarentena a la cual estamos va a ser de 14 días. Ustedes anunciaron 7 renovables, pero van a ser 14 días. Menos sería bien absurdo perder el esfuerzo, ¿no? Yo creo que sería extrañísimo que fuera de una semana de duración, porque además nosotros estamos mirando, y perdón la humildad con que lo digo, estamos mirando los datos con un espejo retrovisor. O sea, los pacientes que aparecen como positivos hoy día son pacientes que tienen síntomas hace 3 o 4 días, que se hicieron el PCR después de 2 días de síntomas, y aparecen hoy día como positivos, pero en realidad están contagiando hace 4 días. Sí. Entonces, lo esperable es que, y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, no es juiciar la eficacia de esta cuarentena porque haya una reducción inmediata de casos. Yo no creo que eso sea posible. Ayer tuvimos una caída, Sí, pero es un artefacto, ¿no es cierto? La tendencia es que por lo menos los casos no han seguido subiendo. Ministro, al principio se hablaba de que las primeras semanas de mayo, segunda, o sea, por ahora estaríamos en ese pic, pero ya ha cambiado la película, lo sabemos. ¿Tiene ya usted proyectado algún pic? ¿Para cuándo? Yo creo que, a diferencia de otras crisis, esta de alguna manera es una pandemia administrada, por lo menos en la visión de Chile y de otros países. O sea, hemos tomado medidas a tiempo que de alguna manera permiten que no nos ocurra lo que otras naciones, incluso muy desarrolladas, que no tomaron medidas oportunamente en sentido de parar los viajes del extranjero, en fin, todo lo que sabemos, no repito, ¿no? Los pasaportes sanitarios, cuarentenas aquí, allá, acullá, identificar, seguir los casos. Y en ese sentido, yo espero que en realidad tengamos una oscilación más bien de larga duración, una meseta con sobresaltos, por usar esa palabra, pero que no sea breve, que no sea una cosa que uno dice, pasaron 2 semanas y cae. ¿Junio, julio? ¿Usted ve...? Yo lo que me ha atrevido, o sea, a menos que se descubra una vacuna... No, eso dejémoslo fuera de la población. Nosotros deberíamos tener un ciclo alto ahora durante este invierno, en mayo, junio, quizás hacia la primavera, otro brotecito, que es lo que está pasando en los países que... Singapur, que soltaron, ¿no es China, cierto?, las cuarentenas y que creyeron aquí ya ganamos la batalla. No. Y ellos están entrando a un tiempo más templado. ¿Qué herramienta nos queda, ministro, si es que esta cuarentena de 14 días, que usted dice que lo más probable es que no sea de 7, o sea, yo supongo que va a ser de 14 al menos, si vemos que no ceden los casos, si de los 2.300, 2.600 que estamos ahora, estamos en 3.000, en 4.000 diarios y pasamos 14 días de cuarentena, ¿qué herramientas quedan? Evidentemente, como hemos señalado, nosotros estamos combinando 2 estrategias, ¿no es cierto? Una estrategia de contención, no vaya a Valparaíso porque no queremos que se enferme la gente de Valparaíso. Quédese encerrado en su casa porque no queremos que enferme al vecino. O sea, contener el número de casos, primera cosa. Y segundo, lo que se llama mitigación. O sea, ya sabemos que su examen salió positivo, entonces ¿cómo nos arreglamos usted para garantizarle, para darle la atención que necesita? Y en ese sentido, tenemos que lograr mantener una brecha adecuada de seguridad entre el potencial aumento de la demanda por recursos asistenciales, que normalmente son muy intensivos. La mayoría de la gente cursa con muy pocos síntomas, pero los que tienen síntomas, esto no es una influenza, los que tienen síntomas son síntomas importantes, respirador, unidad de tratamiento intensivo. Entonces, ¿cómo nos arreglamos para seguir trepando esta cuesta de más recursos, o sea, más hospitales, más respiradores, etcétera, para que no tengamos un momento, que es lo que ha vivido España, de colapso? Interesante lo que dice, porque fíjate, se sabe que el requerimiento hospitalario más severo es de los 7 o 10 días después de, ¿no es cierto? Resulta que hace 7 días el promedio, o sea, estamos a 17, el día 10, el promedio de esos 3 días móviles era 1.360 y tenemos hoy día lo que tenemos un 91% de recintos hospitalarios de la región metropolitana en promedio tomados, las camas críticas, ¿no es cierto? Cuando había 1.300 casos, tenemos el 91%. Hoy día tenemos en torno a 2.300 casos, por regla de 3 deberemos colapsar. No, porque durante este periodo... Van a mejorarse algunos. Por eso la regla de 3 no funciona, pero es que pasa por de largo la regla de 3. Estaríamos en el 150, si fuera regla de 3 exacta, estaríamos en 150% y eso es un súper colapso. Lógico. Ahora, lo que hay que insistir
es que en primer lugar tenemos un aumento de la red hospitalaria que es muy contundente, una duplicación de las camas. Llegaron, entre jueves y viernes llegaron más de 200 respiradores que están distribuyéndose ya en la red. Y evidentemente no se puede mirar la región metropolitana sola en aislamiento. Ayer se transfirieron pacientes a otras regiones, se han seguido transfiriendo, en fin. ¿Por qué? Porque hay lugares donde la capacidad es más amplia todavía. Y quedan recursos, a su pregunta, por ejemplo, el uso de máquinas de anestesia ya autorizadas por los especialistas, prácticamente no se han usado. Y estamos hablando de un parque de al menos potencialmente 500 máquinas de anestesia. ¿Eso no se cuentan en los 500 ventiladores disponibles? No. Aparte, otros 500 ventiladores. Exactamente. Perfecto. Existe otra modalidad que fundamentalmente es muy importante porque ya la están empezando a hacer algunos centros hospitalarios, que es una ventilación dual, que significa que con una válvula que ya está construida, hecha y con filtros y todo lo que corresponde, con una máquina four-wheel drive, potente, un respirador potente que es capaz de respirar presión, para pacientes similares que requieren el mismo fracción de oxígeno, la misma presión, se ventilan con un solo respirador. Y eso nos lleva a un aumento de más de 700 respiradores más. Si es del 10 al 17 aumentó en torno al 70% la cantidad de casos. Y del 17 lo que viene, a 10 días más, el 27, al 24, vamos a tener, si subieras ese mismo 70%, ¿vamos a tener las capacidades de...? Vamos a tener las capacidades, pero con un sacrificio y un esfuerzo gigantesco. Esta mañana visitamos, ¿no es cierto?, el Hospital Metropolitano, antiguo Hospital Militar. Sí. Ese hospital lo vamos a convertir en un hospital COVID exclusivamente. El diseño primero es que hoy día tiene 12 camas intensivas que no estaban hace 2 días. Va a llegar a 40 en esta semana y pueden ampliar hasta 80 camas de tratamiento intensivo con respiradores. Tenemos capacidad, si hacemos la misma tasa, todavía de responder. Así es. Ministro, se generó una polémica que la periodista Alejandra Matus publicó un dato que no lo inventó ella, lo sacó y mostró el documento oficial del registro civil, donde dice que del 3 de marzo al 29 de abril, por causas respiratorias, murieron 4.200 personas. Es decir, por enfermedades respiratorias, 4.200 personas. Usted dice que esa es una cifra que no corresponde a la realidad porque el DIES, que es el organismo del Ministerio del Ministerio de Salud, indica que por estas causas han muerto 1.949 personas. No. Perdón. A ver, explíqueme bien, por favor. Se hace la pregunta al registro civil, oiga, dígame, en los certificados de defunción que usted tiene en los meses de marzo a abril, ¿cuántos pacientes tienen un problema respiratorio en su certificado de defunción? Por enfermedad respiratoria, dice. Por enfermedad respiratoria. Entonces, el registro civil dice, mire, nosotros tenemos más o menos 4.000 y tanto, 4.100. Como aclaró el mismo director del servicio, esto se compara con 4.000 el año pasado, en esta misma pregunta. Esa es la base del año pasado. ¿Por qué? Porque el certificado de función dice paciente con asma bronquial, causa de muerte, infarto agudo del miocardio. Y aparece en el certificado de función que tiene como un agregado, digamos, no vinculado, suponemos, a su fallecimiento por infarto, el asma. Entonces, la periodista o la persona que hizo la pregunta sumó todos los certificados de función en que había algún tema respiratorio. Y dijo son 4.100, que, insisto, se comparan con la base del año pasado de 4.000. Y el día de ayer el matutino El Mercurio publicó además una comparación de los fallecidos escondidos por COVID, donde nos deja a Chile muy buen pie. En el DEIS, que es quien le dice al registro civil, oiga, hagamos un ordenamiento, cuál es la causa de muerte, qué sé yo, nosotros llevamos un registro aparte de 12 enfermedades. Vale decir, sea como sea que aparezca en el certificado de función influenza o COVID, hacemos COVID porque usamos lo mismo que ya habíamos hecho para influenza, entendemos que esa muerte debe ser dicha como una muerte asociada a influenza. Y es por eso que nosotros decimos, estas son las muertes asociadas a COVID, sea que la persona tuvo una neumonía grave por COVID, o sea que la persona tenía, no sé, murió de un accidente al tránsito, pero además tenía claramente una infección. Todos esos casos se reportan como casos fallecidos por o con COVID, porque esa es la instrucción que nos da la Organización Mundial de la Salud. De ahí surge ese número, el 1949. Así es. Ya, pero los casos de COVID son 200 a esa misma fecha. Por eso que primero, ¿por qué esta diferencia de 2 organismos del Estado? Y después, ¿cómo llegamos a estos 200?
Primero, la diferencia entre organismos del Estado. Insisto, como he explicado, cuando se hace una pregunta al registro civil, ¿no es cierto?, aparece causas respiratorias generales que no son iguales que las del año pasado. Algunos de esos certificados de defunción, por supuesto, anotan, consignan COVID, pero nosotros, cada médico que hace esta enfermedad de notificación obligatoria, que se llama COVID-19, sí, nosotros lo registramos y lo registramos como positivo en cuanto el PCR aparece positivo. Y si fallece, esto lo revisamos todos los días, tenemos un certificado de defunción que diga lo que diga, pero ese enfermo tiene un PCR positivo a COVID, ese paciente falleció por COVID. Perfecto. Hay cierta preocupación porque dicen que hay mucha premura, y es natural, por la crisis hospitalera potencial. Así ha pasado en todo el mundo. Y algunos dicen, pero ojo, no estaremos demasiado enfocados en la red de hospitalaria y no tanto en la prevención. Y ahí viene la crítica que algunos le han hecho de decir que nos atrasamos en poner cuarentena a la región metropolitana. Y otros dicen, ¿no será el momento entonces de ponerle a Valparaíso y Viña o a Gran Concepción? Porque si agarran brotes en esos dos lugares, más la región metropolitana, estamos en un problema probablemente desbordado. Como usted ha dicho, Matías, yo creo que hay un consenso ya mundial, ¿no es cierto?, que una cuarentena, como se pedía al principio de esto, radical, que dure 6 meses o 4 meses, no es algo que haga sentido ni algo soportable para la ciudadanía por el hambre que produce, la ruina que produce, el corte en las cadenas de suministro, todo lo que de alguna manera han vivido otras naciones, algunos vecinos incluso con consecuencias muy graves. Y en ese sentido nosotros lo que hemos hecho es decir, mira, están poniéndose un poquito duros los casos en Punta Arenas, hagamos esta cosa. Mira, pasó esto en Concepción o en San Pedro de la Paz, hagamos esto. Y lo que ha mostrado es que todas esas estrategias han sido exitosas. O sea, en esas ciudades a las que hago mención, algunas bastante grandes, han ido cayendo y han salido de cuarentena. Como Chillán, Osorno. Exacto, toda la ciudad del sur de Chile. Y hoy día nos desplazamos a Santiago y al norte, que es Iquique, Alto Hospicio y Antofagasta, como lugares de concentración de casos. Ahora, el volumen de casos que genera una concentración urbana como la región metropolitana, evidentemente tiene proporciones tan grandes que han obligado a dictar cuarentena algunas. Y usted si lo mira ahora cuando se acuesta la noche dice, ¿ha tenido el pensamiento de que pudo haber sido unos días antes, una semana antes, para la región metropolitana, que se nos pasaron algunos días porque las cifras se nos dispararon? Yo creo que ¿Tiene autocrítica ahí? Yo creo que es una pregunta tan difícil de contestar, porque al final usted va a tener un panel, supongo después, con un economista, y le va a preguntar, oye, ¿no será el momento que la tasa suba, baja? Lo que nosotros hemos adoptado como estrategia es lo que he señalado, datos en la mesa, revisados junto al presidente de la República todos los días. Esta es la decisión que corresponde, y ahora estamos en la decisión más dura. Cuando la enfermedad se ha trasladado, donde hay más vulnerabilidad, menos ingresos, más hacinamiento, lo que implica también usar estrategias diferentes. Por ejemplo, nosotros no le pedimos, podemos pedir, y perdonen que mencione un ejemplo, en un lugar donde vivían hacinados unos inmigrantes, decir, están en cuarentena, quédense todos en su casa. Si cuando uno entra a la casa, el departamento, es un tabique y hay 4 personas en una pieza con una cocinilla. Y por lo tanto hemos sacado a todas esas personas y las hemos llevado a hostales sanitarios para que cumplan la cuarentena y han dado muy bien. Por último, la alcaldesa de La Pintana esta tarde a través de su cuenta de Twitter dice, hasta ayer Salud de Pintana estaba tomando un promedio diario de 100 test PCR para COVID-19. La decisión del Ministerio de Salud, hoy solo podremos aplicar máximo 20. La restricción que afecta a varias comunas, dice, llega justo en el pic de la pandemia. ¿Cuál es la explicación? Yo creo que hay un malentendido acá. Y la subsecretaria lo aclaró más temprano. Nosotros necesitamos obligatoriamente que toda persona para control de esta epidemia que se hace un examen de PCR esté subida como caso sospechoso a la plataforma de Epivigila. Si va una persona y se hace examen así porque sí, sin que esté notificada como un caso sospechoso, nosotros no sabemos dónde vive, no sabemos qué edad tiene, qué comorbilidad, y por lo tanto ha ocurrido en los últimos días que en muchos lugares, no quiero particularizar, ha habido una explosión por demanda ciudadana de toma de exámenes, donde este protocolo ordenado por el Ministerio de Salud desde la alerta sanitaria no se ha cumplido. Y se mandan exámenes y este examen ¿de quién es? Mira, viene un nombre, pero
está puesto en la plataforma de Epivigila para saber de qué estamos hablando. No, no está. Tenemos un problema. Entonces, como aclaró, insisto, la subsecretaria, nosotros pedimos y se exige el folio. Cuando usted me manda un examen, tenemos la capacidad de recibirlo, mándeme, por favor, con la certificación de que este examen, esta persona ha sido notificada al sistema como un potencial caso. No hay una baja. No hay una. Hoy día sí, se llegó al máximo. 13.000, el otro día 16.000. Y hacia adelante va a seguir en esta tendencia. Así es. Perfecto. Oiga, ahí ya está Cristina, ante el resultado. ¿Es prudente hacer la cuenta del 1 de junio, la cuenta del presidente de la República ante el Congreso Pleno, hacerlo en Valparaíso, aunque sea una comitiva reducida de parlamentarios? Prefiero no pronunciarme en un tema que no me compete. Yo lo que digo en general, traslado de personas, acumulación de personas, personas que se saludan unas con otras, en un momento en que además podríamos estar teniendo un brotecito en el Congreso. Yo creo que es una decisión que hay que valorar con mucha prudencia. Queda claro que no es suya la decisión, pero, no. Pero cuando no es suya, si es del presidente de la República, supongo, o del Congreso Nacional, porque ellos invitan. Ellos son los que invitan. Y por eso digo que la decisión es nuestra. Déjeme leer gestualmente, usted está diciendo que si de usted dependiera, usted diría que no se hiciera. Yo creo que el presidente, la presidenta del Senado y sobre todo su vicepresidente, que está con COVID, tienen que hacer una consideración respecto a qué es lo mejor de hacer en un año. O sea, este es un año completamente anómalo. Todos anómalos. Y entonces hay que pensar, esto lo hacíamos así antes, pero ¿podemos seguirlo haciendo igual este año? Y yo creo que esa pregunta es válida para todos. Cristina, usted dirá. Ya, Matías. ¿Qué tengo que...? No, nada, ya está listo. Bueno, ya transcurrieron bastantes minutos y en el fondo aquí lo que le voy a mostrar es que este resultado tiene 3 posibilidades. Ya. Uno, que marque la presencia de anticuerpos de inmunoglobulinas, M, Sí. que es la que indica una infección reciente. Que la tuve hace muy poco. Exacto. O la presencia de inmunoglobulina G, que evidencia una infección pasada, probablemente hasta asintomático, nunca se dio cuenta que tuvo la enfermedad. O bien que sea como el caso suyo, que no muestra ninguna de las 2 inmunoglobulinas. Pero eso no significa que tenga la certeza de que no está infectado, porque como dijimos hace unos minutos, tenemos un periodo de ventana de aquí a unos 5 días. Si no presenta ningún síntoma sugerente de la infección por COVID, ahí recién podríamos decir con certeza de que este resultado es negativo. Ya. Y tienen la rayita roja de control. Sí, de Ahí control. está. Sí, ahí está la rayita. Ahí no lo tomen. ¿La puedo tomar? Bueno, es su sangre. Ah, sí, pues sí, yo mismo. A ver, ahí está, pues, ministro. Yo lo voy a dejar quietito para que lo tome en la cámara. Esa rayita roja que está frente a la C significa que el examen es válido. Ya. O sea, que no tiene error, que es capaz de detectar los anticuerpos que nos interesan. Eso significa esa única línea roja. La banda de control está rojita. Gracias, Cristina. Se pasó. Muchísimas gracias por la explicación. Ya, pues, ministro, esto se puede, una universidad, una institución que quiere ver cómo están sus empleados, sus funcionarios, sus alumnos, ¿lo puede comprar en el comercio? ¿Cuánto vale algo de esto? Algo así, más o menos. Los precios, porque ha habido un mercado negro de estos, oscilan mucho, pero basalmente no debería costar más de $4 o $5 el examen, ese examen que tiene la mano. Ya, y hay que ir al Instituto de Salud Pública para ver, porque hay una lista certificada de exámenes Está en la página web. Que son de calidad. Y de hecho hay muchas industrias, insisto, empresas que han comprado estos exámenes, los han importado y están haciendo sistemáticamente el testeo. A nosotros nos interesa hacerlo en la población, los trabajadores de salud que están haciendo un sacrificio enorme, a muchos de ellos podría producirle una tranquilidad interesante. Nos interesa como monitoreo de la calidad de protección. Pongo el ejemplo del hospital, donde hicieron un testeo en la unidad de tratamiento intensivo, ¿no es cierto? Y encontraron 2% de positividad. 2% de positividad. Si uno dice en esta unidad ha habido promedio de 16 pacientes COVID con secreciones y neumonía y qué sé yo, y solo el 2% se ha infectado, quiere decir que el control que se está haciendo aquí de la medida de protección del personal es muy bueno. Ministro Mañez, le quiero agradecer por haber estado esta noche aquí, por haber mostrado cómo es los famosos exámenes rápidos de anticuerpos. Este no es PCR, así que, bueno, y ojalá nos siga yendo bien como país, o que nos vaya mejor de lo que nos ha ido, cada uno lo interpretará como sea, pero que no lleguemos a los colapsos. Pero depende de usted también, Matías. Ayúdenos. Ayúdenos. Absolutamente. Que la gente se convenza que esta es una tarea de todos. Si fallamos uno, se rompe la cadena del eslabón más
Absolutamente. Nos salimos del aire y en un segundo vamos a una pausa y volvemos.